Buen día. Junto con mis compañeros Felipe Wong, Valentín Ildefonso y su servidor Fernando Ruiz, vamos a hablar acerca de los nematodos tisulares. Estos son gusanos que afectan a diferentes tejidos. Entre los que hablaremos serían Trichinella spiralis, Angiostrongylus costarricensis y Angiostrongylasis cantonensis. Empezaremos con Trichinella spiralis. El agente etiológico, los parásitos vienen de 2 a 4 milímetros, viviendo en la pared del intestino delgado. Ahí producen larvas de hasta 100 micras de longitud, que migran para enquistarse en los músculos esqueléticos. En el músculo, cada larva se enrolla sobre sí misma y forma un quiste ovalado de 250 a 500 micras. En el ciclo de vida, cualquier animal puede alojar a estos parásitos, de forma larvaria o adulto, lo cual se considera que sería un huésped intermediario y definitivo al mismo tiempo. Se infecta cuando el hombre come carne de cerdo mal cocinada o de ratas infectadas. Las larvas son digeridas y penetran la pared del intestino, donde crecen y se vuelven adultos. El ciclo rata-cerdo-hombre se denomina ciclo doméstico. Las hembras penetran en la mucosa del intestino delgado. Allí producen larvas que alcanzan los capilares y por el torrente sanguíneo llegan a los pulmones. Siguen por la sangre y se diseminan por vía arterial a todo el organismo. Pueden invadir pulmones, miocardio y encéfalo. Asimismo, estas son destruidas, pero dejando un proceso inflamatorio. Por el tropismo específico, se dirigen hacia los músculos, invaden la fibra muscular y se rodean por una envoltura que al cabo de un mes está bien constituida para formar el quiste. En la epidemiología, estos parásitos tienen prevalencia alta en China, Tailandia, antiguos países soviéticos y Europa Central. En las zonas endémicas, el ciclo doméstico se realiza cuando los cerdos se alimentan de carnes infectadas, procedentes de otros cerdos o diferentes animales, principalmente ratas. La prevención puede hacerse cuando las ciudades o países, por medio de las normas sanitarias, que controlen las carnes de mataderos. La congelación se ha utilizado en algunos lugares como método de prevención. Los productores de carne pueden contribuir en la profilaxis de la enfermedad mediante los cuidados de la alimentación de los cerdos, evitando darles carnes posiblemente infectadas. Patogenia. La invasión de los parásitos hembra a la pared intestinal, principalmente a nivel del duodeno y ayuno, origina una inflamación transitoria. La diseminación de las larvas por vía sanguínea a cualquier parte del organismo sin enquistarse pueden producir lesiones agudas que incluyen miositis, miocarditis y encefalitis. Se localiza en el músculo donde se esquistan, se inicia una separación de las fibras musculares, el sarcolema da origen a la formación de la membrana quística, el método de defensa es la fibrosis del quiste y su posterior calcificación, que al pasar un año termina. Manifestaciones clínicas. Es un periodo de incubación de 4 semanas y se manifiesta en 2 etapas. La etapa intestinal, entre el segundo y séptimo día. Esta etapa puede ser asintomática o tener un cuadro clínico inicial que se manifiesta por síntomas digestivos, principalmente diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Por otra parte, la etapa muscular se desarrolla después de 1 semana. Esto se acompaña de fiebre, debilidad, cefalea, en algunos casos edema. Puede haber conjuntivitis y dolor en los músculos oculares. Paralelo a estas manifestaciones, urticaria y hemorragias conjuntivales, retininas y sublinguales. Se puede presentar alteración en la visión y dolor ocular. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en las pruebas serológicas. Los anticuerpos se identifican a las 3 semanas de la infección, pero pueden dar reacciones cruzadas con otras helmintiasis. En los cerdos que se sacrifican para el consumo humano se pueden estudiar porciones de músculo con larvas que se observan a través del triquinoscopio. Con métodos de la biología molecular se puede detectar el parásito. Tratamiento. La mayoría de los casos son autolimitados y no presentan complicaciones, por lo cual no requieren tratamiento. Si es necesario hacer tratamiento sintomático, se puede usar analgésicos y esteroides como prednisona a dosis de 50 mg por día, de 10 a 15 días. Los antihelmínticos mebendazol y albendazol pueden usarse en casos sintomáticos y principalmente cuando se infecta el sistema nervioso, miocardio y músculo respiratorio. Posteriormente vamos a continuar con Angiostrongylus costarricensis, que también se le puede llamar angiostronquilosis abdominal. Primero vamos a comenzar con los alcanes etiológicos. Esta parasitosis fue reconocida clínicamente en Costa Rica en 1952. Y su alcance etiológico fue descubierto por Morera y por Céspedes en 1971. Angiostrongylus costarricensis es un helminto de 2 centímetros a 3 centímetros de longitud
por 0.3 milímetros de ancho, con una cutícula transparente que permite la visualización de los órganos internos. El macho se caracteriza por tener una bursa copulatriz en su extremo caudal y mide alrededor de 20 milímetros por 0.08 milímetros, mientras que la hembra se caracteriza por terminar en forma cónica y mide alrededor de 30 a 40 milímetros por 0.1 milímetros. Después vamos a continuar con el ciclo de vida de Angiostronchylus costarricensis. Primero, los parásitos adultos viven en el interior de las arterias mesentéricas, principalmente en la región hilocecal. Después ahí producen huevos que salen de la submucosa y mucosa, donde se forman en el primer estadio larvario, que emigran a la luz intestinal y salen con las materias fecales. Después los moluscos actúan como huéspedes intermediarios, principalmente las babosas, de la especie Vaginilus plebeius, que se infectan al ingerir estas larvas. Después estas larvas son transformadas hasta constituir larvas de tercer estadio, que son infectantes, lo cual puede llegar a nuevos huéspedes animales o al hombre, por ingestión de moluscos o alimentos contaminados. Y para finalizar, en los linfáticos mesentéricos del huésped muda 2 veces, donde esta larva se convierte de quinto estadio, migra y penetra las arterias mesentéricas, en donde alcanza la madurez y permanece en el tejido. Epidemiología. La enfermedad fue descubierta en Costa Rica y es el país en donde se han diagnosticado el mayor número de casos. Se han encontrado infecciones humanas o roedores en Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, Panamá y Venezuela. Se dice que puede ocurrir en todas las edades, pero es más frecuente en niños. Y también se han encontrado como reservorio más de 11 especies de animales, principalmente roedores, de la especie Sigmodoon hispidus, y carnívoros, como es el caso de los perros y las ratas. Después, en la patología patogenia, tenemos que los parásitos adultos en las arterias mesentéricas producen obstrucción. Los huevos de las larvas en los tejidos dan origen a las granulomas, que posteriormente dan la formación de tumoraciones y puede llegar hasta lesiones necróticas. Los sitios afectados del intestino pueden ser el ilion terminal, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y el apéndice, las cuales pueden sufrir inflamación, hipertrofia y puede llegar hasta necrosis. Después vamos a continuar con las manifestaciones clínicas, en donde la sintomatología tiene un cuadro similar a la apendicitis, que esta también viene acompañada de una masa abdominal más frecuente en la fusila que derecha. Y en sus síntomas, como mencionamos anteriormente, puede causar dolor en la fusila que derecha, puede causar fiebre, anorexia, vómitos, estreñimiento y puede causar hasta una masa palpable dolorosa. Y respecto a sus laboratorios, se dice que se puede llegar a una leucocitosis de 15.000 a 50.000 milímetros cúbicos y una eosinofilia del 30 al 40%, que se dice que es arriba de los valores normales. En su diagnóstico tenemos que puede ser por medio de hallazgo quirúrgico, ya que permite observar los parásitos adultos a simple vista, estudios patológicos, exámenes radiológicos, pruebas inmunológicas, como es el caso del test de Morera, que es una aglutinación con látex, pruebas serológicas de ELISA y por medio de PCR. Respecto a su tratamiento, el tratamiento es más que nada quirúrgico, ya que la mayoría de los casos graves se trata como apendicitis y básicamente se hace la remoción quirúrgica de la masa. Y también se han utilizado benzimidazoles, como es el caso de mebendazol y albendazol, durante 2 semanas. Los parásitos Angiostronchiliasis cantonensis son nematodos delgados que miden de 1.5 a 3 centímetros de longitud. Estos se van a alojar en las arterias pulmonares de sus huéspedes definitivos, que en este caso serían ratas o otros roedores, y contienen una cutícula con estriaciones transversales. En el caso de la hembra de este parásito vamos a encontrar que muestra un enrollamiento del intestino y de los tubos uterinos de color rojo que se asemeja a un aviso de barbería. Los gusanos de Angiostronchiliasis cantonensis viven en las arterias pulmonares de los roedores. Las hembras ovopositan y las larvas del primer estadio eclosionan en las ramas terminales de las arterias pulmonares. Las larvas del primer estadio migran hacia la faringe y son aglutinadas y excretadas por heces de las ratas. Estas invaden a un hospedador intermediario, como lo podría ser una babosa o un caracol. Después de 2 mudas se producen las larvas de tercer estadio, que estas son infectantes a los hospedadores mamíferos. Cuando los moluscos son ingeridos por el hospedador definitivo, las larvas de tercer estadio migran hacia el cerebro
y desarrollan en jóvenes adultos. Los jóvenes adultos regresan al sistema venoso y a las arterias pulmonares y se convierten en sexualmente maduros. Muchos animales actúan como hospedador paratécnico, ya que después de ingerir los caracoles infectados acarrean las larvas de tercer estadio, las cuales pueden continuar su desarrollo cuando el hospedador paratécnico es ingerido por el hospedador definitivo. Y algunos ejemplos de esto serían los cangrejos y los camarones. Los humanos adquieren la infección por comer caracoles y babosas sin cocinar, así como vegetales contaminados con secreciones de los moluscos o animales paratécnicos infectados. En los humanos, la migración de los gusanos juveniles instalados en el cerebro o rara vez en los pulmones se estanca, muriendo eventualmente. Y como pudimos ver en el ciclo vital de este parásito, podemos entender que los huéspedes definitivos van a ser los roedores, los huéspedes intermediarios van a ser los caracoles y las babosas, los huéspedes de transporte o paratécnicos van a ser los cangrejos y camarones, y los huéspedes accidentales van a ser los otros mamíferos, en especial el humano. Este parásito es la causa más común de la meningitis eosinofílica humana. Muchos de los casos de esta han sido reportados principalmente en el sureste de Asia y en la cuenca del Pacífico. Sin embargo, la infección se distribuye en otras áreas del mundo, incluyendo África y el Caribe. Esta infección se adquiere en comunidades que acostumbran comer los huéspedes intermediarios crudos, y para poder prevenirla se tiene que efectuar una correcta cocción o congelación de estos productos. Las lesiones que van a causar estos parásitos son proporcionales al número de larvas que llegan al sistema nervioso central, donde causan un daño mecánico e inflamación con abundantes eosinófilos, y otra parte donde pueden causar un daño mecánico serían los ojos. En los pacientes se han descrito 3 formas clínicas, que serían la meningitis y encefalitis eosinofílica, y de forma ocular, ya que estas van a ser invasiones por los parásitos adultos que van a causar un efecto mecánico. La razón por la cual encontramos tantos eosinófilos se debe a la hipersensibilidad que se ocasiona cuando este parásito invade el sistema nervioso y provoca la meningitis o encefalitis. Para el diagnóstico de este se va a basar en la clínica, en la hipereosinofilia del líquido cefalorraquídeo y en pruebas serológicas. Los parásitos se pueden observar en el ojo y en algunos tejidos. Primero se hace principalmente con bases clínicas, antecedentes epidemiológicos y la presencia de más del 10% de eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. También podemos tener pruebas confirmatorias como son la prueba ELISA y la inmunobloc. Y por último, en los casos oculares, el tratamiento es la remoción quirúrgica o la terapia con láser. Los corticosteroides son efectivos en el tratamiento de esta enfermedad. Se recomienda prednisolona oral durante 2 semanas y en el caso de no ser posible esta vía, se usa la intravenosa. También se ha usado albendazol en un estudio controlado con placebos mostrando beneficios clínicos. Y por último, en los casos oculares, el tratamiento es la remoción quirúrgica.